Muy bien. Isidro, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo para usted? No lo escuchamos, hermano. Tal vez no puede aportar. No hay ningún problema. Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí para prepararnos para este fin de semana, el cuarto domingo de Pascua. Y el tema, bueno, en el libro que tenemos con sugerencias para los textos, hay una serie para las lecciones del Evangelio para estos domingos después de la Pascua de la Resurrección. Y la serie siempre eh, inicia diciendo, Él vive para. Y para este domingo, Él vive para ser nuestro buen pastor. Y por siglos y siglos, la iglesia ha tenido un domingo dedicado a Jesús como nuestro buen pastor. Yo no soy experto en la historia de la vida litúrgica de la iglesia, pero alguien me dijo que este domingo es uno de los domingos más antiguos en cuanto a un tema. Bueno, por supuesto, el domingo más antiguo es el domingo de la resurrección, porque los cristianos comenzaron a congregarse cada 8 días después de la resurrección de Cristo. Y por eso muchos cristianos se congregan hoy en día los domingos, el primer día de la semana. Pero también alguien me dijo que tener un domingo enfocado en Jesús como nuestro buen pastor es algo muy histórico, algo que lleva muchos años en la iglesia. Muchas veces pensamos en el Salmo 23, que es el salmo para este domingo. Pensamos en las palabras de Jesús, donde dice, en el mismo capítulo que vamos a ver esta noche, yo soy el buen pastor. Pero el texto para este domingo tiene un enfoque un poquito diferente, que Jesús no solo es nuestro buen pastor, sí, sí es, pero no solo es nuestro buen pastor, sino es la puerta, que Él es la puerta también y es la puerta, bueno, para la vida eterna. Eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a hacerlo juntos usando las preguntas que siempre usamos y pensar, compartir algunas ideas pensando en un bosquejo, cómo podemos introducir el sermón, aplicar la ley, aplicar el evangelio. Dicho esto, bueno, ¿sí estamos grabando? Sí, vamos a ofrecer una oración, oremos. Señor Jesús, nuestro buen pastor, la puerta a la vida eterna, te damos gracias por la salvación que tenemos en ti. Estamos aquí reunidos esta noche para estudiar tu palabra y para prepararnos para este fin de semana. Nosotros reconocemos que no merecemos este privilegio de ser tus instrumentos aquí en este mundo, pero podemos hacerlo por tu gracia, cubiertos con tu justicia, contando con tu perdón y tu perfección. Entonces, pedimos que nos capacites para predicar claramente tu palabra con nuestras familias y grupos este fin de semana, para que las personas puedan salir de las reuniones, los cultos, los grupos con consuelo y paz en sus corazones, sabiendo que tú eres nuestro buen pastor, que tú eres la puerta a la vida eterna. Pedimos tu bendición sobre este estudio en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ay, que hay un error aquí en la pantalla. No es Amén. Amén, gracias. No es el segundo domingo después de Epifanía, es el cuarto domingo de la Pascua. Pero el evangelio para hoy es Juan 10, la primera lección, Hechos 2. Ahí en esta serie de lecturas de Hechos estamos viendo las actividades de la iglesia primitiva poco después de la resurrección de Jesús. Tenemos una lectura de Primera Pedro 2. Tenemos una serie también de lecciones de esta epístola y como mencioné el Salmo 23. También hay muchos cantos que se pueden encontrar
en YouTube también, cantos producidos por Academia Cristo, que tienen este tema de Jesús como nuestro buen pastor, nosotros siendo sus ovejas. Pero para aprovechar el tiempo que tenemos, vamos a ver juntos Juan, perdón, otro error en la pantalla, Juan 10. Vamos a Juan 10, 1 a 10. Juan 10, 1 a 10. Y voy a pedirle a alguien que lea, por favor, el texto. Entonces yo voy a dejar de compartir y buscarlo aquí en la computadora, pero mientras tanto, ¿podría alguien leer Juan 10, 1 a 10, por favor? Sí, Marcelo, adelante, hermano. Sí, parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no siguen, al extraño no siguen, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que en mí entra será salvo, y entrará y saltará y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén, muchas gracias, hermano Marcelo. Entonces, antes de empezar a poner en práctica las preguntas de las 4C, ¿qué les llama la atención aquí, viendo la parábola del redil? Podemos pensar en el contexto, podemos pensar en algunas palabras clave, algunos temas, frases, alguna verdad, algo que puede ser un poco extraño para nosotros, algo que nos toca explicar a los hermanos este fin de semana, pero ¿qué les llama la atención en general? Y la incredulidad, o sea, de los fariseos. Muy bien, vemos como un contraste, ¿cierto? Tenemos ladrones y salteadores. Esta es una palabra muy interesante, salteadores, los que van por las carreteras para robar a las personas, para atacar, un tipo de ladrón. Salteadores y ladrones espirituales que tiene que ver con la incredulidad de los líderes religiosos y los líderes religiosos que no estaban cuidando bien a las ovejas de Dios, al pueblo de Dios. Y por el otro lado tenemos Jesús siendo la puerta, el lugar donde deberíamos pasar, el lugar donde podemos pasar por la fe. Gracias, Marcelo. Y adelante, Javier. Bueno, lo que me llama la atención es lo que habla Jesús del pastor, que el- las ovejas escuchan la voz del pastor, lo identifican y lo siguen. Muy bien, gracias Javier. De hecho, cuando yo estuve pensando en el mensaje principal,
¿Cuál es el punto principal de este texto? Esto vino a mi mente, que puede haber muchas voces, pero como hoy en día en las redes sociales hay las personas que quieren muchos seguidores y siempre van compartiendo sus consejos y sus ideas, sus sugerencias para una mejor vida o para dónde en cuanto a los deportes o ideas para mejorar la economía personal o cualquier, hay que invertir acá o lo que sea. Hay muchas voces, hasta mucho ruido ahí en este mundo, pero hay una voz a la que deberíamos escuchar. Hay una voz que vale la pena seguir. Hay una voz que de verdad nos guía y nos da paz, nos da consuelo y nos guía a la vida eterna. Otros comentarios, otras cosas que les llama la atención aquí en Juan 10, 1 a 10. Bueno, y pensando en cómo enfatizar el Evangelio al respecto, hay tantas voces en este mundo, pero hay una voz que de verdad nos preocupa. Entonces, la voz del buen pastor, bueno, la voz de esta persona es de una persona que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que pasemos por la puerta, que quiere que estemos en el cielo, que quiere tanto que estemos ahí, que entregó su propia vida en rescate. Vamos a ir ahora, vamos a volver a la presentación de PowerPoint para ver las preguntas para profundizarnos un poco más en el texto. Ok. Eh, la primera pregunta, ¿quiénes son? Y esto es un poco, como ustedes saben, a veces puede ser un poquito difícil identificar los personajes cuando estamos hablando de una parábola. No obstante, ¿quiénes son los personajes aquí en esta parte de las escrituras? O tal vez cómo podríamos interpretar los personajes que tenemos en la parábola. Bueno, tenemos Jesús quien habla. Sí, Javi, adelante. Pues sí, Jesús, el ladrón, que es por obvio, es pues todo lo que te quita del camino de Jesús, ¿verdad? Que en este caso puede ser el enemigo, Satanás. Eh, los que escuchan la voz de Jesús también son personas. Y también los que vinieron antes de Jesús, ¿verdad? Esos son los personajes también. Ujú. Los que llegaron antes que, pues como el Mesías, que se declaraban a lo mejor como un Mesías, ¿verdad? Engañando a la gente antes que Jesús. Esos también son los personajes. Los ladrones, el lobo. ¿No? Bueno, es que ya me salté hasta el 11, ¿verdad? Ese es al 10. Mm. No, pero muy bien, Javier. Y una pregunta, la palabra salteadores se usa mucho en el castellano, en el español hoy en día, no tanto, es más una palabra antigua. Pues es una palabra antigua, pero saltar sí. O sea, un asaltante. Aquí le llamamos asaltante. Al, al- Asaltante. sí. Pero Sí. viene de esa palabra de salteador, ¿no? Ah, muy bien. Sí, exacto. Muy bien con los personajes. Jesús, quien habla y se identifica como el buen pastor y la puerta, las ovejas, es decir, los creyentes, aquellos que escuchan su voz, y tenemos los que vinieron antes y los que no cuidaban el rebaño de Dios y los ladrones y asaltantes, los salteadores. Yo pensé también en aplicando este texto
ahí tenemos un concepto concreto para predicar la ley y para hablar de los peligros que hay espiritualmente a nuestro alrededor, que podemos pensar en, yo vi, por ejemplo, Javi, yo vi algo en las noticias diciendo que la carretera entre México y Puebla, de hecho, es media peligrosa, sobre todo en la noche. Por ese, y sobre todo para los que tienen camiones y transporte de carga y todo eso. Y podemos pensar en, bueno, nosotros somos viajeros en este mundo. En nuestra vida es pasar por la carretera de este mundo. Y también hay ladrones, asaltantes, salteadores. Hay que tener cuidado de ellos. Y gracias a Dios tenemos un Salvador eh, quien conquistó a estos enemigos. Muy bien, ¿y cuáles son los objetos de la historia? ¿Cuáles son los objetos o de la parábola que tenemos aquí? Estas cosas también pueden dar color a la prédica si estamos usando estos objetos mismos en el mensaje. Sí, Javier, adelante. Bueno, uno de los objetos que es muy claro es el redil, pero también la puerta, un objeto. Ujú. Muy bien, y entonces tenemos el redil de las ovejas, la puerta, la voz, y aquí a veces puede haber un poquito de confusión. Bueno, yo pensé que Jesús era el buen pastor y ahora estoy escuchando que Él es la puerta. ¿Cómo podremos contestar esta duda? Podemos decir simplemente que las dos son verdad, que sí, Él es el buen pastor y sí, Él es la puerta a la vida eterna, porque estamos hablando aquí de cosas figurativas, un lenguaje, una lenguaje figurativa, no hay ningún problema. Interpretar estas cosas aquí como Jesús sí es el buen pastor que me cuida, que me protege, también es la puerta a la vida eterna, la puerta a la seguridad. ¿Dónde ocurrió esta historia? O más bien, ¿cuál es el contexto de Jesús compartiendo esta parábola? ¿Qué sucedió en el capítulo anterior? Marcelo, ¿desea aportar pensando en un poquito sobre el contexto Eh, aquí? sí, sí, sí. Bueno, a Jesús lo habían, lo expulsaron, ¿no es cierto? Los fariseos, después de escuchar al ciego sanado, ¿no es cierto? Este, no, en realidad no creían, ¿no es cierto? Por eso no lo reconocieron, entonces, fue expulsado de entre, de entre ellos, ¿no es cierto? Ese es lo que sucede antes. Muy bien, Marcelo, exactamente. Había, bueno, Jesús sanó al ciego, el hombre que fue ciego de nacimiento, y había conflicto con los fariseos y oposición por la parte de los líderes religiosos. Y en medio de todo esto, Jesús dice, yo soy la puerta pensando también en muchas Es, es- voces. Sí, sí, es Marcelo. claro, y entonces, bueno, ahí vemos también, o sea, la ceguera espiritual que tenían los fariseos y los que lo habían expulsado, ¿no es cierto? Así que eso es lo que él quería decirles también, ¿no es cierto? Excelente, Marcelo. Y podemos ver ahí hacer una conexión entre ser ciego espiritualmente y también ser, qué pena, ¿cómo se llama cuando uno no tiene la capacidad de oír, de escuchar? ¿Sordo? ¿Es sordo? Sordo, sí, y podemos pensar que, bueno, por un lado puede haber tantas voces hablándonos en este mundo y a veces
debido a nuestra naturaleza pecaminosa, podemos seguir estas voces o por lo menos querer seguir a estas voces. O también a veces debido a nuestra naturaleza podemos ser espiritualmente sordos y no escuchar la voz de Jesús y oportunidad también para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo intervino en nuestras vidas, creando fe en nuestros corazones para que también podamos escuchar la voz de nuestro buen pastor y seguir la voz de Jesús para que estemos rumbo a la vida eterna. Muy bien, y la próxima pregunta tenemos dónde ocurrió, ya hablamos un poco también sobre cuándo ocurrió en el ministerio de Jesús antes de su crucifixión, cuando él estaba enfrentando oposición por los líderes religiosos. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Hemos hablado un poquito sobre el problema, pero ¿cómo podríamos definirlo aún mejor? El problema, ¿cuál es? También buenas noches a Manuel y buenas noches a Juan Reyes, hermanos. Qué gusto que estén aquí. Buenas noches, Max. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Sí, Javier, adelante y sigue Luis Bello. Bueno, uno de los problemas que yo noto es muchas voces en el mundo, lo que usted dijo, ¿verdad? Y podemos desviarnos realmente, nos pueden atraer varias cosas, perder la vista hacia Jesús. Entonces, un problema grande en nuestra vida cotidiana es no escuchar la voz del buen pastor, no escuchar a Jesús, no escuchar su enseñanza, sus consejos, sus mandamientos. Creo que ahí vamos al tercer mandamiento, despreciar la palabra de Dios. Ese es un problema que yo veo. Buena conexión con el tercer mandamiento y de acuerdo, no escuchar a Jesús, escuchar a otras voces, ya sea la voz del mundo, la voz del tentador, del diablo, a veces la voz nuestra que está diciendo, bueno, tal vez tú mereces algo, o bueno, no es algo tan equivocado, o la voz nuestra que quiere justificar algún tipo de pecado. Gracias, Javi. Luis, adelante con cuál es el problema. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Sí, coincido con lo que decía recién el hermano acerca de la cantidad de voces que se escuchan y también decir que el problema venía un poco del capítulo anterior, ¿no? Donde el pueblo de Israel estaba siendo guiado por estos falsos maestros, falsos pastores que desviaban la palabra, la desvirtuaban, y coincido también con el quebrantamiento del tercer mandamiento y también del segundo artículo del credo, ¿no es cierto?, apostólico, cuando ellos estaban tratando de negar a Jesús en todo lo posible, que la gente no escuche a Jesús y no crea en Jesús. Y casualmente o no, es un poco también el problema que hoy nos enfrentamos como iglesia, donde pareciera como la iglesia de Apocalipsis, donde Jesús está fuera de la iglesia y dentro de la congregación están todos pasándola bien. Este es un tiempo donde se ha dejado de lado la palabra de Dios, se ha desvirtuado la palabra y se generan falsas creencias o falsas enseñanzas dentro de una congregación de la cual tenemos que tener cuidado, primeramente nosotros, no caer en eso, y segundo también advertirlas a estas enseñanzas. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y sus comentarios me hicieron pensar en que sí, a veces hay la voz de Cristo,
pero lamentablemente las otras voces son más fuertes. Y la voz de Cristo puede parecer como escondida en este mundo con tanto ruido. Y Luis nos habló de las consecuencias de tener otras voces, bueno, falsa enseñanza, falsa doctrina en otras iglesias, la propagación de falsas enseñanzas en otras iglesias. Por eso vemos diferentes iglesias por cada esquina. Y la confusión que hay. ¿Dónde voy? ¿A quién debería yo escuchar? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la autoridad? Pero sabemos que Cristo tiene en su palabra y es su voz a la que queremos escuchar. Podemos escuchar su voz gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y su voz nos conduce a la vida eterna. Otras voces, mi propia voz puede tratar de justificar mi pecado y decir, no, no es algo tan grave, no te preocupes. Pero la voz de Cristo dice, en lugar de esto, dice, tú eres perdonado. Yo entregué mi vida por ti. Tú eres mi oveja. Derramé mi sangre por ti y por lo tanto tú vas a pasar por la puerta y estar ahí en la vida eterna. Eh, Vamos ahora a ver las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Bueno, hemos hablado de las muchas voces, de escuchar la voz de Cristo en su palabra, Cristo siendo la puerta a la vida eterna. Solamente en Él hay vida, seguridad, alimento espiritual. Puede parecer que hay otras puertas. Y seguro todos ustedes han escuchado esto, ¿cierto? No hay muchas religiones, pero todos conducen al mismo fin. No hay una sola puerta eh, en que hay vida y seguridad y salvación, y es por medio de Cristo. Eh, Algo también importante, una palabra en que no hemos fijado mucho es vida y vida en abundancia. Eso es lo que nuestro buen pastor nos da. No solo nos protege, no solo nos da vida, sino nos da vida en abundancia para la vida eterna. Entonces ¿alguien quiere aportar más pensando en el punto principal de esta historia? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso mi vida? Bueno, ustedes son tan buenos para siempre estar pensando en la ley y el evangelio que ya hemos visto ya cómo aplicar un poco la ley y qué pecado nos toca confesar, pero apartemos un poco más de tiempo para practicarlo. El número dos, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Sí, Javi, adelante. Bueno, hablando de voces es esa, ¿no? Que escucho, en primera escucho mi voz siempre, en vez de escuchar la de Jesús, ¿verdad? Ese es un pecado grande, ¿no? Porque rompo el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, y a veces nosotros, yo soy mi mismo Dios, ¿verdad? Después el mundo se convierte en mi Dios, ¿verdad? Y después de eso, pues eh, creo que ese es, para mí, mi vida personal es un pecado fuerte, el no escuchar la voz de Jesús. Gracias, Javi. Sí, ¿y en qué voz vamos a confiar? Porque puede ser tan fácil confiar en nuestra propia voz o en las voces que escuchamos en este mundo. Eh, pero si somos honestos, reconocemos que necesitamos tener cuidado con nuestra propia voz. Mejor escuchar la voz de Cristo. Él tiene la última autoridad. Él nos va a decir lo que es correcto, bueno, justo, y nos va a decir lo que necesitamos escuchar. Eh, Muy bien, gracias Javier.
ya hemos hecho conexiones con algunos de con el segundo artículo del credo y el tercer mandamiento y el pecado de apartarnos del palabra, de buscar seguridad en otros lados. Solo hay seguridad en esta vida y en la vida por venir en Cristo Jesús, pero podemos ser tentados de buscar la seguridad aquí en este mundo. Escuché un buen sermón para la Pascua de la Resurrección hace unas semanas, donde el pastor empezó el sermón diciendo, yo puedo tener paz si, y invitó a los oyentes a llenar el espacio, como yo podría tener paz si tuviera tal cosa, como si mi cuerpo no tenía tantos dolores, o si no tenía tantos problemas económicos, o si mis hijos, si mis nietos estaban por un mejor camino, lo que sea, si podría resolver algún problema en el trabajo. Y él dijo que muchas veces estamos buscando la paz en un lugar equivocado. Estas son buenas cosas. ¿Podemos orar por estas cosas? Estas cosas sí, podrían recibir estas cosas, podrían ser grandes bendiciones en nuestras vidas, pero la paz verdadera se encuentra en Cristo, en su sacrificio, en su resurrección, en la paz que Él nos da. Y vemos una continuación de ese tema aquí, que solamente hay la seguridad, la certeza en Él, por medio de Él. Vamos a cambiar un poco de tema. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Cómo podríamos enfatizar el Evangelio para que los familiares, los amigos, los hermanos, los visitantes, quienes están ahí en el culto este fin, puedan saber que ellos tienen un Dios que les ama, ellos tienen un Salvador amoroso? ¿En qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios? ¿Cómo resplandece el Evangelio aquí? Sí, Luis, adelante. Sí, gracias. A mí me impacta y siempre me impactó los yo soy de Jesús, y en este caso él habla de yo soy la puerta de las ovejas, y claramente está diciendo yo soy la salida que ustedes tienen hacia estos que lo están trayendo, estos ladrones, estos salteadores. Yo soy la salida a todos estos problemas, estas dificultades, estas falsas enseñanzas. Él se ofrece a sí mismo como una puerta, y luego un poco más adelante nos diría que él es el camino, la verdad y la vida, de tal forma que nos está mostrando, él se muestra como la solución a nuestros problemas, a nuestros conflictos, a nuestras malas interpretaciones, nuestras malas enseñanzas, y él está dispuesto a sacarnos de allí. Gracias, Luis, y gracias por ayudarnos a fijarnos en entrará y saldrá y hallará pastos. Este cuidado constante, provisión, la libertad que tenemos en Él, que podemos andar tranquilos cuando Él es nuestro buen pastor. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y eso tiene que ver con, bueno, tenemos la vida eterna, pero también en esta vida tenemos una vida plena en relación con Dios. No necesitamos andar con miedo, con preocupación, con dudas. Dios está enojado conmigo, voy a estar en el cielo algún día tal vez, pero hice tal cosa. No, tenemos vida eterna y rumbo al cielo tenemos vida en abundancia. Gracias, Luis. ¿Alguien más desea aportar pensando en cómo podemos enfatizar el Evangelio aquí en este texto?
Si no, vamos Es, a... Oh, sí, adelante, Javier. perdón. Bueno, estas palabras de Jesús son muy reconfortantes. Eh, en el 10 dice que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Y eso es reconfortante para nuestras vidas. Tenemos un Dios eh, que Él hace todo porque nosotros tengamos vida eterna. Nosotros no hacemos nada. Él hace todo. Él lo hizo, vino, fue a la cruz, resucitó y todavía lo hace con su palabra, ¿verdad? Nos da ese confort de tener vida eterna. Son unas palabras, pues que deben estar presentes en mi vida personal, ¿verdad? Son unas palabras de esperanza. Hasta allí. Muy bien, Javier. Una buena conexión con la doctrina de que Jesús es la palabra hecha carne. Él es la palabra. Eso va más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo puede Jesús ser la palabra, el verbo? Pero eso vemos también en el concepto de la puerta, que cómo pasamos por la puerta. Bueno, al estar en contacto con la palabra, con nuestro Señor, con el Evangelio. Sí, palabras muy reconfortantes que vamos a entrar por medio de Él. En Él somos salvos. Por eso Él vino, para que tengamos vida. Este fue su propósito, no para ser un buen ejemplo, no para indicarnos qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer para ser buena gente. Es parte de la vida de santificación, pero Él vino para que tengamos vida y tener vida en abundancia. Muy bien, y la cuarta pregunta, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica en su palabra? Aquí estamos pensando en la respuesta. En gratitud a Dios, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos que el Espíritu Santo produzca en nosotros pensando en este texto? Sí, Marcelo Rodríguez, adelante, hermano. Sí, lo que podríamos pedir o podría yo pedir, ¿cierto? Sería mantenernos, ¿no es cierto?, dentro del grupo de ovejas, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que, y no alejarnos, ¿no es cierto?, de, de su amor y de su paz, ¿no es cierto? Porque Él nos ofrece, ¿no es cierto?, ofreció su vida por nosotros. Muy bien. Sí, que el Señor nos dé oídos para siempre escucharlo, para reconocer su voz en Eh, medio de tantas otras exacto, voces. Sí. Para seguir solo la voz de Cristo, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como Marcelo dijo, no apartándonos de la palabra. De nuevo, una conexión con el tercer mandamiento, que no dejemos de congregarnos, que estemos constantemente en la palabra de Dios, que nuestra vida refleje la vida en abundancia que tenemos. Manifestada en confianza en Él. Muy bien, vamos a usar el tiempo que nos queda para pensar un poco. Hemos hablado mucho de la ley, del evangelio, del tema. Entonces, quiero que hablemos un poquito sobre un bosquejo. ¿Cómo podremos captar la atención, algunas ideas para una introducción y algunas cosas que podremos usar para predicar la ley? Hablamos de
bueno, haciendo una comparación entre los asaltantes, los ladrones hoy en día por las carreteras y nosotros estamos viajeros en este mundo o las voces, escuchamos voces en el radio, en la tele, en las redes sociales. Pero ¿cuál es la voz que sí necesitamos escuchar? ¿Cuál es una voz distinta? ¿Cuál es una voz diferente? El Evangelio entrando, saliendo. Tal vez hay una forma para enfatizar esto, pensando en, bueno, si alguien vive en una comunidad peligrosa, bueno, no puede salir tanto en la noche o a veces hay miedo entrando y saliendo del vecindario, pero cuando haya seguridad, uno puede salir y ingresar y regresar, andar con calma. Y esto describe la vida que tenemos en Cristo Jesús, que podemos entrar y salir en paz porque tenemos un Salvador. Pero yo voy a dejar de hablar demasiado. ¿Cómo podemos armar un bosquejo para este texto? Algunas ideas, algunas recomendaciones, imágenes que usar, analogías, anécdotas, para tomar lo que hemos visto y tratar de ponerlo en un bosquejo para predicar. Sí, Luis, adelante. Sí, gracias. Yo básicamente estaba pensando ayer un poco acerca de la palabra que él nos da, que habla de la parábola del redil. Eh, y yo estaría eh, por ahí pensando o estoy pensando en desarrollar un captar acerca de nuestra vida como ovejas, ¿sí? Como ovejas del Señor, si estamos por ahí como estamos viviendo, si estamos viviendo en manadas, si estamos viviendo, hemos quedado desolados, si hemos quedado desamparados por nuestras propias formas de vida y hemos sido acorralados por alguno de estos salteadores o ladrones. Llevaría un poco en mi captar por una reflexión acerca de eso, de comparar ese redil con nuestra vida alejado del buen pastor. Muy bien, sí, aquí tenemos muchas oportunidades para hacer comparaciones y comparar el redil con la vida, cómo es estar fuera del redil, cómo es estar fuera de una vida en Cristo, cuáles son las bendiciones de estar en el redil y cuáles son las bendiciones que tenemos al estar en Cristo. Muy bien, ¿alguien más desea aportar pensando en armando un sermón? ¿Cómo predicar la ley específica? ¿Cómo aplicar las buenas nuevas de una forma muy directa y personal? Podríamos enfatizar que Cristo no solo nos muestra el camino, sino Él es el camino. Y eso nos da consuelo, porque si Cristo nos muestra el camino, significa que todavía necesitamos caminar por esta ruta. Ok, ahora me toca a mí. Él me indicó el camino, pero ahora me toca caminar por este camino. Pero cuando Jesús es el camino, en Él somos seguros, en Él somos salvos. Cambia un poco el enfoque en quién hace el trabajo. Si Jesús nos muestra el camino, todavía necesitamos trabajar en cuanto a la salvación. Pero si Jesús es el camino, en Él tenemos la salvación.
puede ser igual tal vez con la puerta. Si Jesús dice, bueno, por allá está la puerta. Si tú caminas bien y buscas la puerta adecuada y pasas por esta puerta, vas a estar bien. Pero Él dice, yo soy la puerta. Y eso es mejor para nosotros, porque en Él estamos pasando a la vida eterna. En Él estamos entrando y saliendo y entrando y saliendo con seguridad. Otras cosas que deberíamos enfatizar aquí en este mensaje, o en el sermón que estamos por armar. Jesús vive para ser nuestro buen pastor. Una de las cosas, antes de cerrar aquí, una de las cosas también que hace que este domingo sea muy bonito es que hay, como mencioné, hay muchos cantos muy bonitos que habla de Jesús siendo nuestro buen pastor y todas las lecturas, la oración del día, el salmo, todos tienen este mismo camino, la seguridad que tenemos, la vida que tenemos en nuestro buen pastor. Entonces, ese es un domingo con todo bien pegado, bien conectado, y un tema muy reconfortante. Y qué privilegio que tenemos compartir este tema con nuestros grupos este fin de semana. ¿Preguntas, comentarios, recomendaciones para los hermanos antes de cerrar nuestro estudio esta noche? Muy bien, vamos a cerrar con la oración que tenemos como la oración del día para este domingo. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres el buen pastor que diste tu vida por las ovejas. Condúcenos ahora a las aguas tranquilas de tu palabra vivificadora, para que podamos permanecer en la casa de tu Padre para siempre, porque vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. queridos hermanos. Que Dios Amén. bendiga su servicio este fin para servir al pueblo de Dios, al rebaño de Dios con la palabra del buen pastor. Muchas bendiciones y que todos tengan una excelente noche. Bendiciones, feliz noche. Gracias, Max. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para Bendiciones. todos. Buenas noches. Dios los bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense mucho. Ay, gracias por Noches. el aporte, Nachar y Sirio. Bendiciones. Cuídense mucho.